¿Ustedes se han preguntado si ustedes tuvieron los papás que querían haber tenido? El día de hoy, Marcela Escalera les va a dar una cátedra sobre cómo lo que imaginábamos y la realidad tiene un impacto en nuestra vida emocional adulta. Todos tenemos como estos momentos en los que reflexionamos e idealizamos o a veces juzgamos lo que nos tocó vivir en nuestra infancia, quienes fueron nuestros papás. Y la verdad es que en nuestra infancia nos moldeamos, no solamente en hábitos, en costumbres, sino emocionalmente. Emocionalmente estamos como en un nido de donde vamos a surgir y a partir de eso vamos a convertirnos en las personas que somos hoy. Entonces, hablar de los padres que nos hubiera gustado tener, estamos hablando de cómo no solamente nos alimentaron y nos cuidaron, sino de cuáles fueron las experiencias que tuvimos, porque todo niño necesita tener un adulto a cargo Sí. que emocionalmente lo cuide y le provee de sus necesidades básicas. La primera es la conexión. Entonces, pues, ¿cómo te hablaron? ¿Cómo te regañaron? ¿Cómo respondieron a tus necesidades? Es algo que deberíamos de reflexionar porque a veces a partir de eso formamos creencias, ¿no? ¿Soy suficiente o no soy suficiente? Mis emociones tienen un espacio, caben en la vida o las tengo que ocultar y me las tengo que tragar. El amor, cuando yo me conecto con una persona, ¿es algo seguro y continuo o es algo que duele y que va a lastimar? ¿Cómo veo al mundo? ¿Es un mundo seguro o es un mundo que es impredecible? Y yo te diría, Marta, que a veces, en muchos de los casos, no faltó amor, sino que faltó un adulto emocionalmente disponible. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras inseguridades de adulto vienen de ahí. Pues es como que repetimos el ciclo. Ya lo hemos platicado en alguna ocasión tú y yo de cómo a veces repetimos estos patrones que no hubiéramos querido repetir. ¿Por qué? Porque imitamos, porque es lo que conocemos y porque el cerebro siempre se va a ir a lo familiar, a lo que conoce. Y a veces lo conocido, pues es la única alternativa que tenemos. Entonces, este tipo de reflexión nos irrumpe, nos disrumpe y nos hace reflexionar acerca de algo diferente. ¿Cómo hubiera sido mi vida si mis papás hubieran estado cerca de mí, si me hubieran escuchado, si hubieran respondido a mis necesidades? Y no desde el lugar de un juicio. O sea, no se trata ni de juzgarlos ni de otorgarles un perdón. Se trata de yo procesar, de yo reconectarme con esto. Y te voy a decir, ¿para qué? Para poder llorar lo que no hubo y entonces poder ver lo que sí hubo. Porque en la mayoría de los casos pudo haber carencias, pero también hubo unos padres presentes, amorosos y con la mejor intención. Entonces, a lo mejor tu papá o tu mamá no fueron perfectos, no eran lo que tú hubieras querido. Pero cuando lloras eso, entonces se abre un horizonte donde puedes ver lo que sí hubo. Y seguramente hubo mucho. Ok. ¿Puedo abrir un paréntesis y armar un desorden? ¿Sí? Tú sígueme. Yo sé que sí. Es que saben qué, cuentavientes, voy a hablar de un lado y del otro. Es bien bizarro el tema de los papás. Uh-huh. Porque por un lado, yo creo que ustedes no quisieran los papás de ninguno de sus conocidos o amigos. O sea, si tú le dices a un niño, bueno, perfecto, entonces vete con la mamá de X. Dices, no, yo quiero a mi mamá. Por más pésima que sea tu mamá. Uh-huh. ¿Ya me entiendes? Sí, Hay sí, una sí. conexión. Claro. ¿Tú cambiarías a tu mamá por otra mamá? Cero, tú. Pero es otra mamá más chingona. No. ¿Quieres Me la vale. tuya? ¿Quieres la tuya? Pero va Igual a ser tú. una mamá emocionalmente más conectada. No, Marta, quiero a la mía. Pero va a ser una mamá que nunca te va a regañar ni te va a aventar una chancla. No. ¿Quieres a tu mamá? Uh-huh. Sí. ¿O quieres a tu papá? Claro. No sé cómo opinen ustedes. Y por otro lado, como hijo, también tienes esta dualidad de sentirte que tus papás no te dieron suficiente, tus papás hicieron esto mal, tus papás no es posible que aquello y lo otro, ¿no? Y luego está el lado de los padres, que los padres, que nadie nos enseñó, que es la primera vez que nos encargamos de cuidar a un humano, que no teníamos mucha idea de lo que estamos haciendo porque nadie nos enseñó y ahí vamos a tumbos. Sí vivimos con esta sensación, la gran mayoría, de que dimos todo y más, Uh-huh. y todavía muchos
tenemos esta sensación de no haber sido suficientes. No puedo creer el enredo. Sí, y ahí no lo que puedo sucede... creer el enredo. No puedo creer. Porque nos ponemos en los dos lugares, ¿no? Hemos sido hijos y muchos de nosotros somos padres. Y entonces podemos entender hoy desde nuestra propia experiencia lo frágil que es ser papá. Cómo puedes cruzar esta línea, aunque tengas toda la intención, de no estar disponible emocionalmente, de no leer a tus hijos, de a veces rechazar, porque a tus hijos los amas y también en el fondo te aprietan botones de lo que no hubieras querido que fuera. Yo siempre digo que la carta que le escribimos a la cigüeña no viene perfecta, no las cumple. Siempre nuestros hijos nos van a frustrar, nos van a decepcionar. Tú dices una cosa fuertísima, porque todo lo que dices es fuertísimo, que a los hijos se les ama y se les llora. Claro, por supuesto. Y eso es ser papá y eso es ser mamá de verdad, porque no estamos llamados a ser ya papás perfectos. O sea, tú cuando hablas de estos papás que hubieras querido tener, seguramente no añoras a un papá perfecto, añoras a un papá conectado, a una mamá que te sostenga emocionalmente. Y esto solamente lo podemos hacer como papás cuando hemos podido registrar eso que no son nuestros hijos. Y entonces vamos también a poder ver su luz. Fíjate cómo dame el ejemplo. Tiene que ver con llorar, porque tienes una hija que te hubiera encantado que fuera más social o que fuera más estudiosa, o tu hijo que fuera más deportista. Y a veces luchamos contra eso y los presionamos y les vemos con una mirada de rechazo. No se los tenemos que decir. Nuestros hijos leen que no son completamente invitados a nuestra vida. Es que eso está impresionante. Sí. Porque cuando uno decide tener un hijo, te imaginas una manzanita en una carriola, haciendo gugú. Sí. Pero no se te cruza por la cabeza, y díganme si yo estoy mal, cuentavientes, no sé cómo fue su proceso para ustedes, que a lo mejor tu hijo va a ser introvertido, no como tú, que eres, ahora sí que arroz de todas las fiestas. Claro. Que tu hijo va a ser súper penoso, que tu hija va a odiar los moños, las coletas y los vestidos, o que tu hijo va a crecer pensando que en realidad está en el cuerpo equivocado y que es una hija. O que tu hijo va a ser menos inteligente que tú. O que tu hijo va a tener un gusto muy diferente. O que le van a interesar otras cosas. O que su mente va a otra velocidad. O que tiene un cuerpo que nunca te imaginaste que iba a tener tu hijo. Sí. Entonces, eso se siente. Claro. Se siente. Y además lo transmites, aunque no lo digas, aunque digas yo lo disimulo, con tu mirada, con tus gestos, con tus actitudes, lo transmites. O sea, estoy pensando, ¿en qué momento uno dice, es que yo nunca pensé que yo iba a parir un hijo con tatuajes en la espalda? ¿No? Por ejemplo. Claro. Sí, claro. Y esa parte, Marta, a veces decimos en nuestro interior, no, una buena mamá no puede pensar eso. No, mejor que ni se me pase por la mente porque yo quiero dar lo mejor de mí. Y entonces lo único que sucede es que estás todo el tiempo resistiendo algo que persiste y se vuelve más fuerte. Y se transmina, se nota, tu hijo o tu hija lo lee. Te voy a decir por qué. Porque no terminas de invitarlos a existir en tu presencia. Porque siempre hay un pero. Y la única manera en la que podemos extender una invitación amplia a nuestros hijos a existir en nuestra vida es llorándolos. Es pudiendo llorar lo que no son. Es pudiendo registrar que eso me duele, que eso me decepciona, que eso me frustra, me confronta. Y entonces voy a poder mezclar todo el amor que siento por ellos con todos estos impulsos y sentimientos que siento. Y se va a hacer una mezcla que me va a hacer una mamá más madura o un papá más maduro, más real. ¿Sabes en qué se nota mucho? ¿Cuántas veces no han oído o no les han dicho? Es que es igualito a su papá. Esa frase de una mamá es una frase un poco de rechazo. Y es una frase de, no entiendo de dónde nació este ser, porque de mí no. Este es del lado de su papá. Sí. ¿No? Y ahí de lo que se trata, Marta, es de poder entrar en contacto con lo que nosotros sentimos. O sea, mucho más, porque yo te voy a decir, hay relaciones que persisten hasta la vida adulta, donde hay mamás o papás que siguen queriendo cambiar a sus hijos, que siguen tachándolos, que siguen juzgando aquello que no fue. O que siguen del peor humor, por no decir otra palabra,
porque sus hijos son como son. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo? Sea un adolescente, sea un adulto, sea un niño. Pues en el fondo tiene el ideal de un papá que quisiera o una mamá que quisiera. Y voltear a ver ese ideal no implica que los juzguemos ni que nos tengan que pedir perdón, porque yo sí te puedo decir que cada vez estoy más convencida que tenemos los papás que nos corresponden, que nos toca aprender en la relación y que no nos toca perdonarlos. Nos toca realmente poder entrar en la relación desde un lugar donde podamos recibir lo que nos pueden dar. Y no va a ser lo que nosotros queremos siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando piensas en este papá ideal o esta mamá ideal? Pues que creas como un mapa que te dice cuáles son tus necesidades. Me hubiera encantado tener una mamá que en la noche me contara un cuento, un papá que cuando me caía me levantara y me apapachara. No, o sea, todos tenemos, yo me acuerdo que yo decía, yo cuando sea grande a mis hijos siempre les voy a comprar un globo cuando quieran, ¿no? Ese era como mi ideal de niña chiquita, porque íbamos al parque y vendían globos y a veces me compraban y a veces no. Y tú supones que lo vas a hacer, pero no es cierto, eso no es lo que estamos buscando, no es el papá ideal. Estamos buscando un adulto conectado con nosotros, emocionalmente disponible. ¿Puedes darnos ejemplos de cómo la herencia emocional y los patrones inconscientes se manifiestan en la adultez? Fíjate, Marta, nacemos con un temperamento. O sea, desde el cunero tú puedes ver niños que están más inquietos, otros que duermen plácidos, que son más reactivos. O sea, sí sabemos que desde el nacimiento hay niños más sensibles que otros, ¿no? Pero también sabemos que la conexión y el vínculo es lo que va a permitir a ese niño o a esa niña desde bebé conectarse con ese adulto que se hace cargo. Y a lo largo de los primeros años de vida, el vínculo va profundizando, es decir, se van dando diferentes maneras de conectarnos con ese adulto que se va a hacer cargo de nosotros. Y hay una que tiene que ver con ser importante y ser significativo, que se da desde bien chiquitos, desde los 3 años de edad más o menos. El niño quiere ser importante para ti, quiere ser valorado para ti. Y si ese niño siente que tú, no sé, te gusta estar con él o con ella, que le das un espacio, que tienes un tiempo dedicado a estar en esta convivencia, va a sentir que es importante y que ocupa un lugar en tu vida y en el mundo. Pero ¿qué pasa si tú le mandas el mensaje de que es flojo, de que es cochino, de que es grosera, de que es egoísta? Entonces esto se empieza a quedar en nosotros y empezamos a esforzarnos por ser gustados, porque bien dijiste hace rato y lo confirmaron las dos también, Rebeca, haríamos lo que fuera porque nuestros papás nos quieran, nos vean y nos reconozcan. Entonces, cuando tú tienes a un niño, por ejemplo, que creció con papás que son ausentes, pues su cerebro todo el tiempo está en separación. Es como un vínculo que va y que viene o que no está presente. Y entonces ese niño se puede volver hipervigilante, puede estar todo el tiempo buscando la aceptación de alguien más, quizá tenga muchísimo miedo al abandono cuando va creciendo y este patrón se va volviendo un rasgo. Y no naciste con él, o sea, se formó por una relación. A lo mejor te sucedió que tuviste un papá muy crítico, una mamá muy exigente y te volviste súper perfeccionista y autoexigente. Yo soy súper perfeccionista. Y sí te quiero decir, funcionar. Porque los estándares de mi mamá eran muy altos. Y tiene un costo emocional. Sí. Tiene un costo emocional, porque desde afuera funcionar se ve como algo muy exitoso, pero tiene un costo. 100%. No necesariamente estás bien emocionalmente adentro. Y el tema aquí es que nuestro potencial humano se desarrolla cuando conectamos con nuestras emociones, con nuestra vulnerabilidad. Y hoy la verdad es que la mayoría de nosotros evitamos la vulnerabilidad. Queremos ser fuertes, tener grandes logros, ¿no? Y esto es un costo que tiene que ver con lo que vivimos cuando éramos niños. Ahora, ¿no nos marca de por vida? No. ¿Podemos cambiarlo? Sí. Y esto, el chiste que tiene es cómo puedo yo encontrar adentro de mí estas lágrimas que me permitan, como lo he dicho y lo repetiré, llorar lo que no hubo o lo que pasó, que a lo mejor fue algo que me marcó, para entonces yo poder ser transformado, Marta, porque hasta que lloras, no eres transformado. Y el valor de las lágrimas, ya lo hemos platicado aquí, hoy está desprestigiado. Hoy queremos que hay que ser hijos felices y que nosotros debemos de buscar la felicidad a toda costa. Y no es eso, es para poder ser felices necesitamos encontrar la tristeza, porque se mezcla. Y eso es lo que nos permite ser humanos. Pero entonces, ¿cómo procesar? Porque si yo ahorita les pregunto a ustedes, denme una lista de lo que les faltó a sus papás. O si les digo, denme una lista de la forma en que ustedes son hoy y de dónde creen que viene, pues, hombre,
podemos escribir pliegos, pero ¿cómo dejar de mirar solo lo que faltó? Y por qué es importante imaginar a esos padres que necesitamos que no tuvimos. Porque te mapea, Marta, qué es lo que necesitas hoy. Y te das cuenta entonces de si eres una persona que en tu relación, por ejemplo, te peleas y luego aplicas la ley del hielo y entonces quieres que te busque y que te lleve flores, pero entonces te vuelves a pelear, y estás en una búsqueda constante emocionalmente donde hay como un detonante que tiene que ver cuando te me vas, más te quiero. Y entonces entramos en este tipo de relación. O a lo mejor tenemos respuestas emocionales violentas, a lo mejor somos de mecha corta, erupcionamos con mucha facilidad ante la agresión. O a lo mejor nos ponemos de pechito y todo el tiempo estamos buscando que alguien venga y nos rescate. O quizás somos rescatistas y todo el tiempo estamos sosteniendo al mundo. Entonces, todas estas respuestas... O también puede ser que tú navegues por la vida sin conectar con tus emociones. Por supuesto. Sintiendo que las emociones te estorban porque tú eres el rey o la reina de la practicidad. Le llamamos disociarte. Y hoy sabemos que parte de los traumas que todos hemos vivido, ¿no? Algunos nos dejan con esta disociación, donde hay una parte nuestra que se vuelve muy eficiente y como tú bien dices, guardamos en un cajón con llaves las emociones. Pero ¿qué sucede? Que nos atascamos, porque solo seguimos madurando en la vida en la medida en la que podemos seguir sintiendo nuestras emociones. Entonces, si no nos atoramos en ciertos patrones y la realidad es que como seres humanos, cuando nos hacemos cargo de alguien más, cuando somos papás, volvemos a tener la oportunidad de mover nuestras emociones, porque nuestros hijos nos aprietan todos los botones, Marta. Y la paternidad, la crianza, ponerte a cargo de alguien es una segunda oportunidad para madurar. Entonces, tú pudiste haber guardado tus emociones en un cajón con llave, pero en el momento en el que tienes un hijo o una hija, y ese hijo o esa hija empieza a crecer, haz de cuenta como que se abre y se empiezan a salir esas emociones y se salen de control, porque no las puedes tener guardadas. Eso es una fantasía. Te vas a volver loca con lo que acaba de escribir ¿Quién? Pepe. ¿Qué dice? Qué terapéutico ha sido escuchar esto con mi mamá a un lado. Abrieron nuestra conversación y literal me dijo, yo no esperaba tener un hijo tan amargado. Ja, 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 that's me. Y la entiendo perfecto. Tampoco yo esperaba ser tan fastidioso. Fíjate que, ay, Pepe. Pepe. Gracias porque, bueno, con esto vale la pena, ¿no? Con escuchar lo que tú dices. Yo te quiero decir que a mi mamá también le dije que hay que escuchar hoy este programa y estoy segura que abre canales. Ahora, no se trata de que nuestras mamás cambien. No se trata de que nos pidan perdón. No se trata de que lleguemos con un dedo grande a juzgarlos. Cuando hablamos de esta idealización es algo que está dentro de nosotros, no es algo que tiene que cambiar. Porque muchos de nosotros tenemos la fortuna de tener a una mamá o a un papá aún vivo, pero algunos otros no. Sus papás ya murieron. Entonces dirán, pues, ¿cómo puedo sanar esto? Pues es que se trata de sanarlo dentro de ti. Es un proceso interior donde, fíjate lo que voy a decir, lo que no puedes cambiar afuera tiene el poder de transformarte. Tú no puedes cambiar tu pasado, tú no puedes cambiar a tus papás, pero sí te puedes transformar tú. Y cuando tú te mueves a otro lugar, todo cambia, Marta. Y ese es el chiste. Cuando somos chiquitos, cuando somos niños, dependemos de que alguien nos dé para podernos realizar y para poder madurar. Pero cuando somos adultos, ya no dependemos de que alguien nos dé, ni de que nuestra mamá cambie, ni de cambiar el pasado. Dependemos de poder ser transformados conectando con esos sentimientos vulnerables de lo que hemos vivido y experimentado, porque entonces nos vamos a transformar. Yo sé que tú me dices muchas veces que, los sentimientos a veces son incómodos, ¿no? A veces interfieren con ser eficiente, pero son indispensables para poder madurar. Entonces, estos padres ideales que no existen son un marco de referencia para que nosotros nos movamos a convertirnos en adultos a cargo, que podamos brindar a quienes dependen de nosotros la disponibilidad emocional que necesitan. Fíjate qué poquito. ¿Esa es la reparentalización? Pues la reparentalización quiere decir con que tú te proveas aquello que tus papás no te pudieron dar. Precisamente por eso, porque a lo mejor tus papás ya no viven, o a lo mejor hoy
pues no tienen la capacidad. Yo cuando hablo con mi mamá a veces me dicen, esto es una intervención, ¿verdad? Como que me estás diciendo cosas. Sí, y sí, claro, pero porque hay que aclararlo, hay que platicarlo, hay que abrirlo, pero sí. no es en son de reproche. Pero ¿cómo seguimos siendo hasta cierto punto, cuentavientes, niños en el alma? Sí. Porque así como en la edad adulta con tu pareja, cualquier terapeuta con 2 dedos de frente o cualquier persona que sabe Kinder 1 de psicología, tú no puedes cambiar a nadie. La gente es como es. Pero ¿por qué en la fantasía del niño, en la fantasía del hijo y de la hija, y no importa qué edad tengas, siempre hay esta idea de, es que no entiendo por qué mi mamá Ujú. no puede ser la persona que yo necesito que sea? Y se nos olvida por completo que la gente es quien es, hasta las mamás y los papás. Sí. Eso es lo que hay. Entonces, no se trata, como dije hace un momento, de que tu mamá sea perfecta o de que tu papá sea como tú quieres, pero se trata, y lo que realmente buscamos, Marta, y esa petición real en el fondo es, quiero una conexión emocional continua y segura. Ese es nuestro anhelo. Ese es tu anhelo con tu pareja, ese es el anhelo que tienes con tus hijos, de tus hijos para ti. Esa es la sed que tenemos como seres humanos. Lo que más necesitamos son conexiones profundas, desde un vínculo seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a buscarlos. Tú dices, yo sé que a mi marido no lo puedo cambiar, pero en el fondo pretendemos cambiarlos. Uh-huh. En la relación creemos y tenemos esta fantasía de que si hacemos algo va a pasar otra cosa. Y es importante entender que lo que estamos buscando es un vínculo. Y en una relación de pareja, por ejemplo, lo que estás buscando es que él te cuide y te provee y te dé este vínculo que necesitas y que tú le puedas proveer a él esta conexión y esta seguridad que él necesita. Y es este alternar lo que nos permite realizarnos como pareja. Pero cuando somos hijos, no se trata de cuidar y alternar con nuestros papás cuando somos pequeños, sino de que nuestros papás nos den. Por eso existe siempre esta necesidad de recibir. Pero a veces lo planteamos como si quisiéramos que nuestros papás cambiaran. Y eso no va a pasar. Tú ya lo dijiste, no va a pasar. No va a pasar. No. Hay que llorar a nuestros papás. Y ahí es donde viene esta frase que realmente es transformadora, porque nos permite cambiar a nosotros internamente y entonces desde un lugar más maduro poder voltear a ver la relación y tener la oportunidad de sanarnos internamente. Por eso, como todos los que somos papás, Uh-huh. ustedes cuentavientes que tienen hijos, los papás también tenemos issues con nuestros papás, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los niños creen que los papás ya están del otro lado. No, los papás seguramente están en el mismo hoyo que están ustedes. Porque también tenemos issues con nuestros papás. ¿Cuál es el ejercicio? Resúmemelo, explícamelo con bullet points para no seguir haciendo lo mismo con nuestros hijos. Lo primero, Para tratar, porque seguramente van a crecer igual, diciendo, no tuve los papás que yo hubiera querido, o mi mamá de veras, para no seguir perpetuando esto. lo primero, Marta, es un trabajo con nosotros mismos. Y este es un proceso de vida. Es un trabajo donde yo necesito entrar en mí, conectar con la vulnerabilidad. Y es un lugar, Marta, de dolor, de tristeza, de lágrimas, de frustración, yo conmigo, donde yo pueda ser transformada de manera interna, porque entonces lo que les ofrezco a mis hijos va a venir desde un lugar más maduro. Esa es la diferencia. O sea, todos nos damos cuenta de lo que carecimos y de lo que nos hirió. La pregunta es, ¿qué haces con eso? Rumiarlo toda tu vida, lamentarte toda tu vida, juzgar toda tu vida, o tomarlo en tus manos y decir, lo voy a procesar y yo voy a cambiar la historia. Yo voy a cambiar y no voy a perpetuar esto en las siguientes generaciones. Lo podemos hacer, pero es un trabajo interno. No viene de afuera. No viene de afuera. Y generalmente nuestra energía está puesta en cambiar al de afuera. A nuestros papás, cuando somos hijos, y a nuestros hijos cuando somos papás. Bueno, todos los terapeutas que han venido a este programa, con los que hemos trabajado en Bebemundo, siempre dicen que llegan los papás a consulta diciendo, pues aquí traigo a mi niño para que me lo compongas. Y todos los terapeutas lo que contestan es, pues para que se te componga tu hijo, te tengo que componer a ti. Yo hice valoraciones psicopedagógicas casi 30 años, Marta, para niños con problemas de aprendizaje, déficit de atención,
Y llegó un punto en el que una cita que estaba yo dije, ¿y si en lugar de voltear a ver tanto a este niño y tratarlo de cambiar, los papás se movieran del lugar? Si fuéramos los adultos los que nos moviéramos. Y entonces entendí que nosotros somos los que podemos transformar la crianza, podemos transformar la relación porque somos proveedores, Marta. Tú con tus hijas eres proveedora. Claro. Tú con tus hijas eres quien da y ellas reciben. Así es la vida, así está establecido. Inclusive, o sea, a pesar de que nuestros papás crezcan y nosotros ya seamos adultos, hoy mi mamá me sigue dando. Me sigue dando muchísimo. Yo sigo recibiendo de ella. El tema es que yo pueda recibir. Y eso es vulnerable. Eso nos pone en un lugar otra vez de movimiento emocional. O sea, el tema aquí tiene que ver, Marta, con que no nos podemos brincar ese movimiento emocional. No existe la felicidad, esta plana donde todo funciona y va bien. Necesitamos encontrar el movimiento emocional que nos permita encontrar tristeza para entonces poder encontrar la alegría y encontrar la realización. Y la verdadera realización del ser humano se da cuando se pone al servicio de alguien más. Ahora, esto no es algo que yo diga, esto lo sí. sabemos. Ahora, los padres marcan, pero me encantó lo que dijiste, pero no tienen por qué definirte para siempre. No, justo, tú tienes porque el tampoco poder. se vale los que de ahí se agarran de es que cuando yo era chiquito mis papás, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Porque hay un trabajo emocional que puedes hacer cuando tú dejas de estar pidiendo todo el tiempo hacia afuera que venga alguien y te rescate y puedes empezar a decidir qué es lo que haces con eso. Ajá. Entonces, la adultez emocional empieza cuando dejamos de vivir como víctimas de lo que nos pasó y nos convertimos en protagonistas de lo que elegimos construir. Ese es el tema. Vuelve a repetir eso. La adultez emocional comienza cuando dejamos de vivir como víctimas de lo que nos pasó y nos convertimos en protagonistas de lo que elegimos construir. Y yo sé que hay gente que nos está escuchando, Marta, que vivió abusos, que vivió maltrato, que vivió negligencia, que vivió experiencias fuertísimas y dolorosas en su vida. Pero el tema no es lo que te pasó, es cómo lo vives y qué haces con él. Hoy el tema de trauma se ha abierto y hoy hablamos acerca de esto y tenemos muchísimos recursos, Marta, para poder sanar. Y sanar no quiere decir que se te quite el dolor, sanar no quiere decir que se te olvide lo que pasó, ni quiere decir que perdones a quien lo hizo. Sanar quiere decir trabajar emocionalmente contigo para que puedas vivir hoy sin tener que estar determinado por eso que sucedió, por esa historia que tienes. Entonces, hoy sabemos que no se trata de justificar lo que pasó, sino de encontrar las lágrimas para que podamos ser transformados. No sé cómo te vas a ir a tu casa. Tranquila, ¿eh? Sabiendo lo que nos veniste a remover a todos ahorita. Oye, hasta tartamudeé al final, ¿no? Trastabillé porque sí es un tema fuerte, es un tema muy importante que todos estamos viviendo, Marta. Es un placer hablar a todos contigo. Para mí también. Me fascina hablar Muchísimas contigo. Gracias. Muchas gracias.